Se me pasó a decir, ¿verdad?, que los pequeños pueden ir a su clase, creo que ya se fueron. Los bebés también, ¿verdad? Voy a hacer una pausa en nuestra enseñanza de Romanos, aun cuando precisamente al final de nuestro capítulo 4 que estamos examinando, tiene una alusión muy específica a la resurrección. Voy a esperarme para no adelantarme, hermanos, a esta parte. Y lo que haré será precisamente hacer una pausa ahora, porque el tema que nos compete tiene que ver precisamente con el hecho glorioso, histórico, sobrenatural, milagroso y portentoso de la resurrección de Cristo. Les voy a pedir por favor que vayan a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Uno se preguntaría, ante tal evento tan grandioso como fue la resurrección de Cristo, ¿qué es lo primero que Cristo hizo habiendo resucitado? ¿Qué fue lo que Cristo hizo y llevó a cabo habiendo resucitado? Puesto que después de su muerte y la inmediata resurrección, las acciones que uno o que Cristo llevó a cabo determinan la importancia de lo que Cristo hizo. Habiendo resucitado, sus primeras acciones tienen que ver con la importancia y por qué quería Cristo después de resucitar hacer esto. Así que vamos a ver las acciones necesarias del Cristo resucitado. Acciones necesarias del Cristo resucitado. Y le llamo necesarias no porque él debería o él necesitaba hacerlas, eran necesarias para quien las iba a hacer. ¿Y a quién nos referimos? Bueno, a un grupo de 12 hombres, que prácticamente se diseminaron por todo el mundo, causando un gran impacto por donde quiera que iban. Estos 12 hombres eran guiados por dos preponderantes e influyentes religiones que abarcan todo el mundo. En su momento, estos 12 hombres estaban dentro de un ambiente, una situación religiosa que gobernaba. Y estos hombres al ir y emprender todo esto impactaron las dos grandes religiones del mundo conocido. El judaísmo, con su monoteísmo excepcional y que era sostenido férreamente por la nación judía y que tenía prosélitos en todas partes del mundo. Era una fuerza fuerte de religión. Y luego también el politeísmo, que era la religión nativa de todas las naciones y que era popularizado y resguardado por el Imperio Romano. Ahora, ¿cómo es posible que 12 hombres hubiesen hecho tal impacto en toda esta religión judía como en la del Imperio Romano, que de tal forma tanto los judíos como los romanos los veían enemigos peligrosos y deseaban vehementemente destruirlos? Tendríamos que pensar, hermanos, que estos 12 hombres eran superhombres, que eran grandes sabios y que eran hombres inminentes y únicos. Pero la verdad, hermanos, es que la influencia que ellos tuvieron en el impacto de estas dos religiones y causaron estragos tremendos, no tenía nada que ver con ser sabios, ni inminentes, ni hombres únicos. No, al contrario. La verdad es que estos hombres, la gran mayoría de ellos eran de escasos conocimientos. Incluso le llamaban gente del vulgo. Era gente con poca cultura universal.
eran muy localistas en su andar y quizás jamás habían salido de su entorno. Hasta después de 3 días de la muerte de Cristo, hasta ese momento eran un grupo de hombres amedrentados, inseguros y poco apasionados para hacer las proezas que hicieron unos meses y años después. Según datos históricos y la tradición misma, dicen que Felipe fue a Cartago, el norte de África y en Asia Menor, donde llegó a compartir el evangelio en aquel lugar. Mateo fue uno de los discípulos que ministró en el área de Persia y de Etiopía. Juan Marcos, el evangelista, fue de misionero a Alejandría y a Pentápolis en Egipto. Andrés fue a compartir el evangelio a la tierra de lo que llamaban los comehombres, lo que ahora es era la antigua Unión Soviética. También predicó en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía y Grecia. El apóstol Tomás fue el apóstol más activo del área del este de Siria. La tradición cuenta que predicó hasta la India, llegó hasta aquel lugar. Bartolomé, también llamado Natanael, junto con Tomás, se le atribuye tradicionalmente muchos viajes misioneros. Fue a la India con Tomás, fue a Armenia, fue a Etiopía, fue al sur de Arabia. Matías, el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, fue a compartir el evangelio a Etiopía. Judas Tadeo, quien escribió la carta de Judas, viajó a Mesopotamia, donde predicó el evangelio. Simón predicó el evangelio en Egipto, en Cirene, en Mauritania, en Britania, en Libia, Persia y Siria. ¿Y qué más decir de Pedro o de Pablo, que no es contado con los 12 y que dice que él solo llenó el evangelio conocido prácticamente en todo el imperio romano, lo llenó del evangelio? Ahora, ¿qué hizo que estos hombres sencillos y sin rumbo y sin esperanza, después de la muerte de Cristo, tomasen ese vigor y ese empuje para llenar con el evangelio todo el mundo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo que estos hombres, antes amedrentados y llenos de miedo a morir, enfrentasen la muerte ahora y murieran de la manera más cruenta por la causa de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo posible que estos fueran ahora, en su momento, como estaban, y después lo que hicieron, que hicieran proezas tremendas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con todos ellos? Bueno, pues todo lo que pasó y sucedió, hermanos, fueron las acciones que Cristo hizo inmediatamente después de su resurrección. Lo que Cristo hizo inmediatamente después de su resurrección, y lo hizo para sus discípulos, fue lo que cambió y transformó la vida de estos hombres. Así que podemos llamarle las acciones necesarias de Cristo para sus discípulos, para darles la verdadera visión de lo que tendrían que hacer, para decirles cuál es el rumbo que deberían tomar en su vida, para enseñarles claramente qué es lo que deberían hacer ellos y cómo deberían llegar a este punto, para cumplir el cometido del Señor, para lo cual les había elegido. No simplemente los llamó y los puso para que estuvieran junto con Él como fuera una comparsa que lo acompañaban a todas partes. No, el propósito de Cristo era haberlos llamado, haberlos capacitado, haberlo escuchado a Él directamente como maestro, y después que tuvieron toda esa preparación, aún les faltaba algo. Aún les faltaba a estos discípulos algo para que se levantaran y emprendieran todo lo que acabamos de decir, de llenar el evangelio en el primer siglo, de llenar el mundo conocido con ese evangelio. Eso fue impactante. Ninguna religión, ningún grupo, en absoluto, absolutamente nadie había hecho tal cosa. Estos 12 hombres llevaron el evangelio por todas partes durante el primer siglo y cambiaron y trastornaron totalmente al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que dijimos al principio. Las acciones que Cristo, después de resucitar, llevó a cabo con ellos. Así que quiero decirles que esas acciones que Cristo hizo para sus discípulos son las mismas acciones que Cristo hace para todos nosotros. Es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros estemos perdiendo de pronto el rumbo.
la visión. Es muy probable que muchos de nosotros estemos amedrentados por las circunstancias, entristecidos, frustrados. Es probable, hermanos, que quizás nuestra vida ha llegado a ser tan cotidiana, tan normal, que hemos caído en un cristianismo conformista. Pero necesitamos una vez más recordar lo que Cristo hizo por estos discípulos, porque eso fue escrito también para nosotros. Así que vamos a ver lo que Cristo hizo por sus discípulos y les quiero decir que Cristo hizo tres acciones necesarias del Cristo resucitado. Ahora, no las vamos a ver las tres, porque tardaríamos obviamente bastante tiempo y no podríamos abarcarlo completamente, pero creo que en otras ocasiones ya les he compartido algunas de ellas de manera aislada. Pero la primera acción, voy a mencionar nada más algunas, la primera acción que Cristo hizo cuando resucitó, la primera acción que Cristo hizo para sus discípulos, estando ellos en un momento de frustración, de no saber hacia dónde ir, lo primero que Cristo hizo, según Juan capítulo 21, fue manifestarles su gran amor, su gran misericordia, su gracia y su poder mediante lo que llamamos milagros cotidianos que bendicen nuestras vidas. En el versículo 1 al 14 de Juan 21 vienen estos 4 milagros que Cristo le hizo a sus discípulos y que lo sigue haciendo para todos nosotros. Ahora, no los vamos a ver, solo leamos y después ustedes, y ya en otra ocasión he hablado de ellos, pero ustedes identifíquenlos. Es más, cuando terminemos de leer, a ver si alguien se acuerda cuáles son esos milagros, los pueden observar. ¿Listos? Versículo 1 al 14. Vamos a leer, 1 al 14. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahora, déjeme decir algo siguiente. Manifestar no quiere decir simplemente se presentó. Manifestar es una acción más allá simplemente de dejarse ver. Manifestar es aclarar, es ver, es deslumbrar, es hacer visible quién es Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Muy bien. Hasta 14, sí. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora aquí están 4 milagros importantes para estos discípulos que inequívocamente manifestaban quién era, de tal manera que supieran ellos, ni preguntamos quién eres, ¿verdad? Sabemos que eres Jesús. ¿Cuáles son? Los identificaron, ¿verdad, hermanos? El más evidente, ¿cuál es? El más evidente, la pesca. La pesca, ¿verdad?
No habían pescado nada y a la orden del Señor pescaron. Pero ¿cuáles son otros que a veces no alcanzamos a verificar? Y ya deben saberlos, ¿verdad? O deberían saberlos. ¿Cuáles son otros? Las brasas puestas, pero ¿qué sería ahí? ¿El milagro? Les llegó y le preguntó, ¿tienen algo de comer? Nada, Señor, no hemos pescado absolutamente nada. Y cuando van y pescan a la orden del Señor y vienen, encuentran brasas puestas, un pescado y pan. Entonces ese es un milagro, porque no había nada para comer. ¿Y ahora qué? Había comida. Es el milagro de la provisión. La pesca, milagrosa, la provisión. ¿Cuál es otro milagro también ahí? Bueno, eso ya al final, ¿verdad? Pero porque voy a dejarlo ahí al final. Pero hay otro milagro ahí. Llegaron tantos, con tantos peces que no la podían sacar. Y cuando estaban ya en la playa, el Señor le dice a Pedro, ve por la red. Él fue solo y la sacó. Los demás no podían, la arrastraban y no podían. Pero mandó a Pedro y Pedro fue solo y la sacó la red. ¿Cómo se llama eso? El milagro del poder. Dios nos dota de un poder especial. No estamos hablando de fuerzas físicas extraordinarias. No quiere decir que, bueno, ya oro a Dios y mañana voy a tener una super fuerza. No, estamos hablando de un poder superior a todo eso. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. El poder que nos ayuda a vencer nuestras debilidades. El poder que nos ayuda a decirle no a las tentaciones. El poder que nos ayuda a poder glorificar al Señor y lo que nos parece imposible es posible para Dios. Y ahora sí, la tercera, ¿cuál es? Bueno, la cuarta, ahora sí. Porque lo dice claramente. Y siendo tantos, la red no se rompió. Y ya, bueno, ya se acordaban, creo que dije algunos que cuando trato de hacer homiléticamente algunos puntos, le pongo para recordarnos, hace muchos años le pongo algunas palabras, algunas cosas para recordarme. Entonces el primer milagro es la provisión, el segundo es la pesca, el tercero es el poder y el cuarto es la red. No se rompe, ¿verdad? Para que te mantenga con P. Bueno, porque no encontraba cómo ponerle, entonces la red no se rompe. Bueno, esa es la primera acción que hace el Señor. Ahora, hermanos, ¿esos milagros siguen siendo cotidianos a nuestra vida? ¿Dios sigue proveyendo, hermanos? En nuestra necesidad, Dios sigue proveyendo vez tras vez tras vez. Yo creo que si me pongo aquí en este momento, hermanos, a preguntarles a cada uno de ustedes lo que Dios ha provisto en su vida, cuando parece que no tenemos absolutamente nada, cuando la economía se ha terminado, cuando no hay trabajo, cuando las cosas parecen ser, y vemos cómo Dios provee y sigue proveyendo de una y otra forma, a veces mandando cuervos, a veces haciendo lo que el Señor siempre sabe hacer, proveer, porque como dice el salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y mismo Cristo dijo, ¿por qué ustedes se afanan por qué habrán de comer, qué habrán de vestir? ¿No es acaso la vida más que el alimento? Así que ustedes no busquen lo que buscan los gentiles, porque mi Padre Celestial se los va a dar. Pero busquen el reino de Dios y estas cosas, alimento y vestido, vendrán por añadidura. Como dice el original, vendrán pegados. Así que es un milagro cotidiano. Y estoy tentado de poder hablar de los demás también, pero dejémoslo nada más en esta parte. Son milagros cotidianos que siguen bendiciendo nuestra vida, que nos vuelven a encauzar y de decir que no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos siguiendo una mera idea o el pensamiento de alguien. Cristo es real y sus milagros son tan reales, tan cotidianos, que los podemos ver todos los días. Bueno, ¿cuál fue la segunda acción de Cristo? La segunda acción de Cristo es la necesidad de restauración espiritual de sus hijos. La necesidad de una restauración espiritual de sus hijos. Cristo lleva a cabo esto. Restaura espiritualmente a sus hijos. Dice versículo 15 al 19, leamos. Cuando hubieron, todos juntos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hasta ahí, apacienta mis ovejas. Una vez que le fallamos al Señor, hermanos, como lo hizo Pedro, tendemos normalmente a alejarnos avergonzados. Pero para poder permanecer, hermanos, en sus caminos y seguir cercano al Señor, requerimos no que se nos pase por alto aquella ofensa o que la gente se haga de la vista gorda, tampoco. Ni siquiera requerimos que Dios diga, bueno, no importa lo que hiciste, yo sé que eres débil y te la voy a pasar esta vez. No, no requerimos eso. Porque aparte el Señor nunca haría eso, sino que en todo hijo, en todo hijo verdadero de Dios, inicia un proceso de restauración. Siempre que le fallamos, tenemos la grande bendición de que nuestro Padre Celestial no es como los padres humanos, que a veces dejamos pasar las cosas, que a veces decimos que el tiempo va a arreglar eso, ya crecerá y entenderá. No, tenemos un Padre sabio que nos disciplina y que comienza a restaurarnos. Y eso requerimos restauración en nuestras vidas. Porque Pedro, hermanos, le falló al Señor terriblemente. Era el hombre más valentón de todos los discípulos. Era el hombre que salía adelante siempre, pero se acobardó terriblemente cuando comenzaron a preguntarle acerca de si conocía a Jesús. Y él comenzó a negar una vez, y negó la segunda vez, y la tercera vez comenzó a negar con maldición, diciendo, no le conozco. Y cuando escuchó cantar el gallo, como era la profecía del Señor, entonces bajó la mirada y comenzó a llorar amargamente sabiendo que le había fallado a su Señor. Pero miren, Cristo se acerca a Pedro y no dice, bueno, ya no le voy a decir nada, a ver qué pasan las cosas y que se quede así. No, no. Cristo se acerca a Pedro y le dice 3 veces, ¿me amas? 3 veces me negaste. 3 veces le dice, ¿me amas? Lo está confrontando con ello. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, mire, si lo tradujéramos en este momento, como Cristo está preguntando, Pedro diría que no. Está diciendo que no. La palabra amor, como ustedes saben, tiene tres formas de expresión. Bueno, tiene más, ¿verdad? Tiene al menos 6 o 7 formas de cómo se traduce la palabra amor o tiene conceptualmente la palabra amor. Pero en el caso aquí que nosotros conocemos en la Escritura hay 3 formas de saberlo. Y una de ellas es agape, el amor que Dios demanda de manera incondicional. Quiero que me ames así como el Señor dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quién ama al Señor así, hermanos? ¿Quién de nosotros ama al Señor así con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas? Seamos sinceros, ¿quién ama al Señor así? Pero es una demanda de Dios. Y el Señor le dice a Pedro, ¿me amas así? Porque esa es la palabra que utiliza el amor, agape, así dice en el griego. Pedro, agape. Y responde Pedro, Señor, fileos. Otra expresión. ¿Qué es eso? Es una amistad, una cercanía, una relación, pero no incondicional. Fileos. Y le vuelve a preguntar la segunda vez, Pedro, agape. Y Pedro responde, Señor, solo fileo. Sabe, reconoce su condición. ¿Cómo le puede mentir al Señor? Sí, Señor, te amo. No, no le puede decir eso. Acababa de negarlo. Entonces la tercera ocasión, Cristo cambia y le dice, Pedro, ¿solo fileos? Y Pedro responde, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Solo fileos. Pero en cada ocasión Cristo le dice, apacienta mis corderos.
Apacienta mis corderos. Te estoy dando un ministerio especial. A pesar de que fallaste, yo te voy a capacitar, te voy a restaurar. ¿Acaso no necesitamos nosotros en nuestra vida, hermanos, ser restaurados tantas veces? Hermanos, necesitamos ser restaurados. Si bien es cierto, necesitamos la disciplina del Señor, pero también necesitamos esa restauración que el Señor hace. El Señor nunca dejaría pasar ninguna de nuestras faltas y fallas y pecados diciendo, no importa, te entiendo. No, no lo va a hacer. Inicia en todo hijo verdadero un proceso de restauración, y eso es lo que hizo Pedro con Pedro, y lo que también hace con todos nosotros, porque necesitamos la mano fuerte de Dios sobre nosotros. ¿La necesitamos, hermanos? Yo te preguntaría, ¿realmente tú le pedirías al Señor, Señor, disciplíname? ¿Haríamos esto? Quizás no con tanto gusto, pero lo requerimos. Todos aquí requerimos, Señor, disciplíname, porque no quiero seguir bajo mis formas, mis maneras, mis actitudes, mis deseos, mis pensamientos. Disciplíname, Señor. Y cuando lo hacemos, es que sabemos que esa mano fuerte de Dios disciplinándonos también va a ser la misma mano amorosa curando nuestras heridas. Y lo que yo quiero es eso, que cure mis heridas, que me restaure. Fue lo que David pidió a Dios cuando el Señor le dijo, te tengo 3 cosas que hacer contigo por causa de juicio. ¿Qué quiere? ¿Te entrego la espada de los hombres? ¿O quieres mi mano? Y David dijo, tu mano, Señor. Es fuerte, pero tu mano me va a restaurar, me va a cuidar. Y la restauración no es sencilla, no. La restauración es difícil, muy difícil. Ahora, vamos a la tercera acción que hizo Cristo, y es la que vamos a ver esta mañana. La tercera acción que hizo Cristo para que estos hombres se levantaran y emprendieran el viaje que transformó a todo el mundo es, Cristo esclareció el futuro de la vida y de la muerte de sus discípulos. Cristo esclareció el futuro de su vida y de la muerte. Y déjenme decirles esto respecto a esto, hermanos. El destino, este es un principio que debemos mantener en nuestro corazón. El destino, hermanos, y el desenlace de nuestra vida depende única y exclusivamente del deseo del Señor. De ahí depende lo que va a seguir en mi vida. Si he fallado, si me he levantado, si voy en esta lucha de la vida continua, lo que va a suceder en mi vida, el destino y el desenlace de mi vida, depende única y exclusivamente del deseo del Señor. Ahora, si nosotros amamos ese deseo, si yo logro amar ese deseo, entonces mi vida llegará hasta su fin con gozo. Si yo logro, hermanos, en este trayecto de la vida amar el deseo de Dios, entonces cuando llegue el fin de mi vida, llegaré con gozo. Porque todo depende que aprendamos a amar el deseo de Dios. Y esa es la tremenda verdad que Cristo le enseñó a Pedro y a todos sus discípulos. Fue una verdad que, aunque no muy bien entendida por los apóstoles, sí fue suficiente para que ellos emprendieran el viaje más importante de sus vidas, cumplir con la misión que Cristo les dio de llevar el evangelio a toda criatura. Esta verdad revelada de esta forma afirmó los pies de los apóstoles, les dio rumbo a su vida y les dio el empuje necesario para entregarse con pasión única a cumplir el propósito de esas vidas, incluso para dar su propia vida para cumplir ese propósito del Señor. ¿De dónde vino? Porque Cristo les esclareció que el destino de la vida y el fin dependen del deseo de Él, no de tus acciones, del deseo del Señor. Y ese es el punto, hermano. Si yo aprendo a amar el deseo del Señor, cada paso, cada tramo, aunque doloroso y frustrante, y con lágrimas, me van llevando a la culminación de decir, Señor, tú me estás llevando por este camino difícil, pero el fin
El fin es un fin de gozo, de alegría. Vamos a ver lo que hizo Cristo. Versículos 18 y 19. ¿Lo tienen? Leamos. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Miren, noten esto, hermano. La tercera acción que hace Cristo, hermanos, es esclarecer que el futuro de la vida y de la muerte de sus hijos descansa en el deseo del Señor. Y aquí se lo aclara Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías a donde querías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te va a ceñir otro. Y te llevará a donde no quieras. Una expresión que no entendió muy bien en ese momento, ¿verdad? Pero está aclarándole algo. Y luego aclara el escritor Juan. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esa es una tremenda verdad, hermanos, que Cristo le enseña a Pedro y a todos sus discípulos. Fue una verdad que, aunque no muy bien entendida por los apóstoles, sí fue suficiente para que esos emprendieran entonces el viaje más importante de sus vidas. Y Cristo le dice a Pedro de qué forma va a morir. Creo que el hecho de que le dijera a Pedro cómo habría de morir no es precisamente lo que le dio confianza a Pedro, aun cuando, como en otra ocasión he mencionado también respecto a esto, el hecho mismo de que Cristo le dijera a Pedro cómo habría de morir ya le quitó de alguna forma, de alguna manera, muchas penas y muchos momentos frustrantes y muchos temores, porque Pedro sabía ahora que él nunca iba a morir en una travesía de barco, nunca se iba a ahogar. Él podría estar tranquilo en una travesía de barco porque no me voy a morir de eso, no me voy a ahogar aquí. Voy a tragar agua quizás, ¿verdad? Quizás me voy a pasar tiempo de ahí, pero no voy a morir. Pedro sabía cómo iba a morir. No va a morir ahogado en una travesía por mar, no va a morir apedreado, una terrible muerte en algún camino, no va a morir de esta manera, no va a morir ni acuchillado, ni a filo de espada, ni le van a cortar la cabeza, no lo van a mandar al Coliseo romano ante las garras de las fieras. Y aun cuando esa manera, le quitó de alguna forma la preocupación a Pedro de esas circunstancias en las cuales él sí se vio involucrado muchas veces, más bien lo que le dio a Pedro la confianza más grande en cuanto a su muerte es que esa muerte iba a glorificar a Dios. Y de ahí desprendemos que nuestra vida y nuestra muerte dependen del deseo de Dios. Como tú vas a morir, Pedro, es como tú me vas a glorificar. Esa fue la confianza más grande que Pedro pudo tener cuando, según la tradición, murió crucificado de cabeza en una cruz. Es la tradición lo que lo dice. Y puede ser de cierta manera creíble. Ahora bien, de que Pedro haya muerto crucificado de cabeza es solamente a esta alusión de una tradición. Y esa tradición está recogida por primera vez en un libro apócrifo que se llaman Los Hechos de Pedro, del final del siglo II. Contiene, ese libro contiene relatos que son inverosímiles, como que Pedro, por ejemplo, resucitó a un gran pez, un gran atún, o que se enfrentó contra un mago volador llamado Simón. Y para creer todo lo que este libro apócrifo dice, que sea tanto histórica como teológicamente cierto, dudaríamos. Pero de que haya muerto crucificado, o al menos de una manera similar, sí está claro. Porque Cristo en esta profecía le dice que él va a extender sus manos y que otro lo va a ceñir. Es decir, lo va a atar para el sacrificio. Extenderás tus manos y te van a atar para el sacrificio. Ahora, y aun cuando esto no es más que una mera predicción de su muerte, lo importante aquí es el honor que tendría Pedro y que le fue conferido para morir por el nombre del Señor. Y en efecto, sin duda esta predicción fue propuesta
para sellar plenamente su restauración. Sí, Simón está diciendo, no solamente vas a darle de comer a mis corderos y atender a mis ovejas, sino que después de tu larga carrera, cuando ya seas viejo, vas a tener y ser contado como digno de morir por el nombre o por mi nombre, dice Jesucristo. Esa es suficiente razón, hermanos, y confianza para afirmar la vida de Pedro y entonces emprender la gloriosa carrera que el resto de su vida llevaría y tenerle en el honor, la gloria del Señor y decir, por vida y por muerte, como decía el apóstol Pablo, el nombre de Dios debe ser glorificado en nosotros. Hermanos, esa es la clase de confianza que el Señor nos dice hoy día a todos nosotros, sus hijos, y también mediante su palabra, que nuestra vida está perfectamente guardada y establecida todo el trayecto hasta la muerte, no en la suerte o en el deseo de las personas. Nuestra vida está guardada y escondida en Cristo. Dice Colosenses 3, 1 al 4 respecto a esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean conmigo esa parte. Y vuestra vida, veamos hermanos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto para mí, hermanos, es una imagen que me llena de profunda confianza. Porque me remite, hermanos, a los días de mi niñez. Y como hoy puedo ver a tantos de nuestros niños, ¿verdad? De pronto cuando se sienten un poquito medio amenazados o se sienten un poquito con problemas, ¿qué es lo que hacen rápidamente un niño? Va y se resguarda y se agarra de los pies de sus padres, ¿verdad? Y se siente ahí seguro. Y esa es la idea de lo que está diciendo aquí. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quien nos guarece, quien nos resguarda, quien nos tiene en sus manos. Estamos escondidos con Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él. No solamente, hermanos, no sabemos lo que sucederá y cómo va a terminar nuestras vidas, sino lo que suceda, lo que llegue a suceder, está escondido. Es decir, está dentro del más íntimo y personal deseo de Cristo para nosotros. Allí está en el corazón de Cristo, en sus sentimientos, en su voluntad, en su gracia. Está escondido plenamente toda mi vida, está escondida en Cristo. Muy bien resguardada en la persona de Cristo. Nada va a pasar que Cristo no permita. Nada va a suceder que Cristo no me permita pasar. Y a veces me permite pasar por fuego. Y a veces nos permitirá pasar por pruebas difíciles. Pero está escondida con Cristo. Y no vamos solos, vamos con Cristo. Está escondida mi vida en Cristo. Así que, ¿qué autoridad, qué eminencia, qué dictamen o qué decreto puede amenazar o traer temor para sacarnos y frustrar los deseos de Cristo para nuestras vidas? ¿Qué lo puede hacer? Absolutamente nada. Estamos escondidos en Cristo. Dice Romanos 8:28 al 30, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, culmina esta idea completamente en el 35 diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estoy escondido, hermanos, en Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Contesten, hermanos. ¿Tribulación? ¿Angustia? Ahora, ¿las tenemos? Hermanos, ¿las tenemos? Sí. ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? Y culmina diciendo el apóstol Pablo en el 38-39, por lo cual, lean conmigo,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos escondidos plenamente en Cristo. Todo lo que sucede está bajo el deseo del Señor. ¿Nos cuesta amar ese deseo, hermanos? Sí nos cuesta. Nos cuesta. Así, hermanos, que si hemos de morir como habremos de morir, es porque el Señor así lo quiere. Ese es su deseo. Y es en ese deseo del Señor que dice que así se va a glorificar Él mismo. Debería ser suficiente para que entonces yo dejara de preocuparme por ese detalle de la muerte. ¿No creen, hermanos? Debería ser suficiente. Lo que sé y que puedo asegurar, hermanos, es que el Señor sabe de qué y cómo vamos a morir, porque eso está en su pleno conocimiento. Y no habrá absolutamente nada, ni Él va a hacer nada para cambiar, porque ese es su deseo. Ahora, dicho esto, ¿qué le dice a Pedro? Una vez que te quito todo ese temor de cómo vas a morir, ¿qué le dice el versículo 19? Última palabra. Sígueme, sígueme. Eso es suficiente para que afirmes tu vida, Pedro. Ya puedes seguirme. Confiado y entendido que tu vida depende de mí, de mi deseo, le dice Cristo a Pedro. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Tu vida depende de mi deseo. Ahora, culminemos. Veamos lo que sigue en esta historia para finalizar, 21 al 23. O desde el 20, ¿verdad? El 20 al 23, perdón. 20 al 23. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Mira esta pregunta, si yo quiero, o sea, si mi deseo es este, ¿qué tienes tú que ver con mis deseos? Luego sigue. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, cuando uno lee esto, les tengo que decir, hermanos, y confesar que muchas veces cuando yo leí esto siempre, y cuando meditaba y daba un pensamiento, siempre decía y trataba de hablar del Pedro el envidioso. De alguna forma, aquí está Pedro el envidioso. ¿No les parece aquí? Va Pedro con Jesús, le está diciendo, Pedro, me amas, sí, Pedro, me amas, sí, Pedro, me amas. Luego apacienta mis corderos y todo está Pedro con él. Y luego Pedro, ¿sabes qué? Vas a morir de esta manera. Y de pronto Pedro se siente ya confiado, sígueme. Entonces va con él caminando y de pronto voltea a ver y viene ahí tras ellos Juan, el discípulo amado por Jesús. Y Pedro, yo siempre lo vi Pedro de esta manera. Pedro, el envidioso, ¿verdad? Porque le dice, ¿y este qué, Señor? ¿Por qué nos está siguiendo? ¿Este por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esto es entre tú y yo. ¿Este qué? Y yo siempre pensaba acerca de ese Pedro envidioso. De tal manera que hasta Cristo le decía, si yo quiero que Él quede hasta que Él venga, ¿qué a ti? Y es una palabra fuerte que se puede traducir. De hecho, algunas la traducen así, algunas versiones más modernas traducen, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que Él venga y quede y no muera, ¿a ti qué te interesa? Entonces yo siempre pensaba en Pedro, así, el envidioso. Pero no, hermanos, Pedro no es el envidioso. Pedro comienza a asumir, hermanos, su responsabilidad. ¿Qué le había dicho Cristo? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Así que vemos a Pedro, no el envidioso, sino a Pedro el preocupado por la vida
de sus compañeros y principalmente por el más pequeño de todos, que era Juan. Juan era el más pequeño de todos. Así que en realidad Pedro no es un envidioso, con pretensiones egoístas, como era característico de su personalidad, porque Pedro venía viendo venir, veía a Juan venir con ellos con esta pregunta. En realidad, lo que está pensando aquí Pedro es, y lo que Cristo le dice por la respuesta de Cristo, y porque así lo creo, hermanos, que esa es la preocupación de Pedro, es la siguiente. La respuesta de Cristo aclara es realmente la actitud de Pedro. Está Cristo reprendiéndole que a ti, como si le dijese, ¿qué te interesa o qué te importa? Pero lo que creo realmente es lo que Pedro dice en su expresión de preocupación por Juan, Señor, si yo voy a morir así, con mis manos extendidas y ceñido por otro, ¿cómo va a morir? Y la respuesta de Cristo le dice, mi deseo, si yo quiero, es que no muera. No debe ser tu preocupación, Pedro, en este sentido. En otras palabras, Pedro, de ti no depende el guardar la vida de los demás. No se trata de que me pidas o ruegues o intercedas por alguien. Mi deseo de lo que yo voy a hacer lo haré, porque es mi deseo. Y si yo quisiera que él no muriera, no va a morir. Por eso los discípulos que escucharon mientras aún estaban cerca de ellos, pensaron que Jesús dijo, él no va a morir, Juan no va a morir. Y ahora una vez más, hermanos, en el versículo 23 y 24 que acabamos de leer, aclara el mismo Juan que tanto la vida de Pedro y la de mismo Juan y la de todos los discípulos descansan en el maravilloso y soberano deseo de Cristo. Y ese deseo es lo que se va a cumplir. Indefectiblemente, hermanos. No podemos cambiarlo. No lo vamos a cambiar. Y no se trata de que nosotros nos resignemos a decir, bueno, así será. No, porque para empezar, ni sabes cómo va a ser. Pero lo que sí sabes es que lo que suceda será el deseo de Dios. Y eso es lo que debemos aprender, hermanos, a amar. El deseo del Señor. Y Juan termina diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que, hermanos, sí hay muchas preocupaciones de la vida. Hay muchas que nos frustran. Hay muchas que ayudan, pero al final, durante el camino, hermanos, estamos recordando que todo lo que acontece en nuestras vidas está bajo el deseo del Señor. Quisiera yo no pasar por ciertas cosas. Quisiera. Pero estoy en ellas porque es el deseo del Señor. Y cuando es por causa de mi testarudez, de mi indisciplina, de mi pecado, entonces tengo que volver al Señor, arrepentirme y decirme, aún por esto me permites pasar por ello, para reconocer mis acciones que no te glorifican. Así que no hay manera de sustraernos del deseo del Señor. Pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta amar el deseo del Señor? Nos cuesta. Tenemos una predisposición a pensar que el deseo del Señor no es tan bueno como nuestro propio deseo. Porque si yo hiciera una lista de mis deseos para la vida, me voy a dar cuenta, hermanos, que no encaja con el deseo del Señor. Nos cuesta. Porque nos empecinamos a que nuestro deseo es lo que queremos y luchamos por cumplirlo. Pero hacer esto, hermanos, cuando yo lucho para cumplir mi deseo, es darle de puntapiés al aguijón en mi vida. Es herirme a mí mismo. Y es, sin saberlo, estar luchando contra el Señor y esto nos va a traer siempre desdicha. Así que, hermanos, amar el deseo del Señor es la garantía y la satisfacción más grande de nuestra verdadera felicidad.
Si has de ser feliz, serás cuando ames el deseo del Señor, cuando lo anheles y cuando estemos convencidos de que el deseo del Señor es la mismísima manifestación del plan eterno y soberano que Dios ha tenido para todos nosotros desde antes de nuestra existencia. Él lo tenía todo planeado. Y tengo esta vida para aprender a amar ese deseo. Y en la medida que avance a amar ese deseo, en la medida que seré gozoso y feliz con lo que Dios planeó para mi vida. Dice Efesios 1, 4 al 6, para culminar, hermanos. Lean conmigo esta verdad. Veamos juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿Según el puro qué? Cámbiala a una sola palabra. Según su deseo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Así que, hermanos, el proceso de nuestras vidas, por el cual somos sometidos a pruebas, a circunstancias difíciles, a momentos tristes y frustrantes, a momentos de llorar, de heridas, es porque eso nos ayuda en el proceso a amar el deseo de Dios. Y según vaya avanzando en eso, estaré satisfecho con lo que Dios está haciendo cada día en mi vida, porque ese es su deseo. Vivamos entonces para el deseo del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana descansamos en nuestra vida para poder llevarla, Señor, y poder movernos todos los días con un entendimiento de que todo en tu pleno deseo, en amor, en gracia y misericordia, has preparado nuestra vida con un solo propósito, no que seamos felices. El principal propósito es que seamos para alabanza de tu gloria. Y Padre, si hemos de terminar nuestra vida con esa realización, ser alabanza de tu gloria. Y si nuestra muerte va a preponderar tu gracia y tu misericordia, y si podemos ser recordados como hombres rescatados de una vana manera de vivir, de un mundo perdido y ser transformados, y eso glorificar tu nombre, Señor, estamos tan agradecidos por ello. Ayúdanos, Señor, a amar esta nueva vida en Cristo, con todas las circunstancias, con las penurias, con las dificultades, con todo lo que encierra, Señor. Ayúdanos a amar ese deseo. Gracias por Jesucristo que resucitó y que le dio rumbo bajo tu amor, tu deseo y misericordia, no solamente a estos discípulos, sino también lo sigue haciendo con todos nosotros. Estaremos tan perdidos, Señor, en este mundo, tan perdidos en todo lo que este mundo se enloquece, se pierde. Estaríamos completamente perdidos con ellos si Cristo no hubiera resucitado y ahora le da rumbo a nuestras vidas, un rumbo que nos llena de gozo, de alegría y que nos mantiene aquí todavía, Señor, para alabarte, para honrar. Gracias por Jesucristo, por su resurrección, gracias por su ejemplo, gracias por su vida inmaculada, gracias por su muerte expiatoria, gracias por la sangre preciosa rociada sobre nosotros, gracias por el portento de la resurrección, gracias por cada acción que haces en amor.
en disciplina. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos en esta mañana, te honramos, glorificamos tu santo nombre por Jesucristo. Amén.